Bueno, vamos a ver histología del sistema cardiovascular, ¿cierto? Con lo de histología de Ross y todas las clases del profesor, ¿cierto? Entonces voy a empezar con el esqueleto fibroso. Entonces, el esqueleto fibroso, vamos a ver que tiene 4 anillos fibrosos, ¿cierto? Si el esqueleto fibroso, pues tiene anillos fibrosos. ¿Qué van a hacer estos? ¿Qué van a ser los anillos en los que se van a pegar las válvulas, ¿cierto? Eh, entonces, en ese anillo fibroso se pegan las válvulas, ¿cierto? Además, se va a pegar el miocardio. Ahora, el esqueleto fibroso pues también tiene dos trígonos fibrosos. Va a tener este trígono y este trígono, que esos son básicamente como partecitas del esqueleto fibroso que conectan pues los anillos, ¿cierto? Uno al otro. Ahora, este esqueleto fibroso sirve como un aislante eléctrico, ¿cierto? Es decir, cuando se da la despolarización en la aurícula, pues no queremos que ahí mismo, exactamente ahí mismo, se despolarice el ventrículo y pues se contraiga, ¿cierto? Queremos que primero se contraigan las aurículas y después los ventrículos. Eso pues necesita un tiempito, ¿cierto? Para que primero uno y después el otro. Entonces, para que no se contraiga todo el corazón de una, toca poner algo entre las aurículas y ventrículos que aísle digamos, esa electricidad, ¿cierto? Y eso va a ser el esqueleto fibroso. Ahora, ya vamos a hablar de las capas del corazón. Las capas del corazón pues van a ser, hay tres, ¿cierto? El endocardio, que va a ser un epitelio plano simple, por aquí, un epitelio plano simple, que además va a tener pues membrana basal y una capa subendocárdica, ¿cierto? Que está pues debajito ahí del endocardio. También vamos a tener en cuenta que en el endocardio va a recubrir las válvulas, ¿cierto? Las válvulas del corazón. Ahora, el endocardio es más grueso en las aurículas que en los ventrículos, ¿cierto? Es más grueso en las aurículas que en los ventrículos. Pero el miocardio, ¿cierto? El miocardio es más grueso en los ventrículos que en las aurículas. Listo. Entonces tenemos pues eso en cuenta. Eh, Recordemos pues que el miocardio pues tiene músculo cardíaco. Va a tener entonces pues sus células medio ramificadas, larguitas, con un núcleo central y pues los discos intercalares. Importante saber de aquí que en las células miocárdicas de la aurícula derecha, de esas células van a tener unos gránulos que tienen péptido natriurétrico atrial. Listo, importante eso. Eh, ya pues digámosle que por último tenemos la capa más externa que sería el epicardio, o esto de aquí que es la hoja visceral de la serosa pericárdica, o básicamente el pericárdico seroso visceral, ¿cierto? Que es la misma cosa. Entonces vamos a tener aquí el epicardio, que eso va a ser un epitelio plano simple, ¿cierto? Se le dice mesotelio, que el mesotelio es como ese epitelio que recubre las capas serosas, que las capas serosas son el pericardio, la pleura de los pulmones y el peritoneo, pues de esa cavidad abdominal, ¿cierto? Para saber ahí cultura general. Y debajo de ese epitelio plano simple vamos a tener un tejido conectivo que además también vamos a tener ahí como una capa subepicárdica, ¿cierto? O sea, como debajito del epicardio, como entre el epicardio y el miocardio, vamos a tener esa capa subepicárdica. Esto es muy importante porque por ahí vamos a llevar los vasos del corazón, los vasos coronarios y pues los nervios. Importante recordar que por ahí van los vasos coronarios, porque si los vasos coronarios fueran por el miocardio, pues cada vez que se contrae el miocardio, pues va a colapsar los vasos coronarios y pues ahí no se va a irrigar el corazón jamás. Entonces los vasos coronarios se van a ir por aquí,
por fuera del miocardio, pero como por dentro del epicardio, por aquí. Y, y pues por ahí van a ir. Algunas partes de los vasos coronarios, digámosle como sus ramas terminales y así, pueden meterse al miocardio para irrigar esta parte, ¿cierto? Pero pues generalmente van a ir por la capa subepicárdica. Esto pues van a ser aquí, recordemos que el endocardio recubría las válvulas, ¿cierto? Entonces esta es una endocarditis de la válvula aórtica. Sabemos que es la válvula aórtica porque pues tiene así como, las valvas tienen como forma de semiluna y pues aquí los orificios para las arterias coronarias. Quiero destacar aquí esta cavidad, que es la cavidad pericárdica, que pues dentro va a haber un líquido, ¿cierto? El líquido pericárdico, que normalmente pues tiene de 15 a 50 mililitros, ¿cierto? Y ese líquido pericárdico sirve como lubricante para pues como disminuir la fricción entre este pericardio y este pericardio. ¿Qué pasa? Hay veces que esto se puede, digámosle que aumentar de volumen. Eso es malo, ¿cierto? Entonces, dijimos que lo normal es de 15 a 50 mililitros. Si es mayor a 50 mililitros, le llamamos un derrame pericárdico. Pero si es mayor a 150 mililitros, que ya es pues 3 veces del 50, se llama taponamiento cardíaco. Listo. Con 150 pues ya tiene para hacer un taponamiento cardíaco. Pero si, digámosle que esa fuga de sangre del corazón hacia la cavidad pericárdica es lenta, puede aguantar muchos más mililitros. Y recordad que pues este líquido pericárdico es fibrinolítico, es decir, rompe la fibrina, es decir, evita que la sangre se coagule. Entonces, si sale sangre de ahí, pues no debería coagularse. Listo. Ahora vamos a hablar del sistema éxito conductor o sistema de conducción. Lo componen todas estas cositas de aquí. Entonces lo componen el nodo sinusal, las vías internodales que van a apoyar el impulso a las pues a todas las aurículas y al nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular va a demorar un poquito ese impulso eléctrico para dejar tiempo que las aurículas se contraigan y el ventrículo se llene, ¿cierto? Para eso es ese nodo atrioventricular. Para dejar un tiempo prudente para que los ventrículos se llenen. Luego vamos a tener aquí el haz de His y sus ramas, ¿cierto? Rama izquierda y rama derecha, y ya por aquí pues en las partes, digamos, de terminales vamos a tener las fibras de Purkinje. Súper importante de aquí, el haz de His viene aquí del nodo atrioventricular, ¿cierto? Entonces el nodo atrioventricular sale el haz de His como uno, ¿cierto? Aquí vean que solo sale una fibrita. Y luego vean que aquí se divide en izquierdo y derecho. Ahora, importantísimo. El haz de His como tal, así solito, va por la porción membranosa del tabique interventricular. Cuando el haz de His llega a la porción muscular del tabique interventricular, cuando llegas a esa parte, se divide en rama izquierda y rama derecha. Aquí lo tenemos. Entonces, por la porción membranosa va el haz de His y la porción muscular va a las ramas del haz de His. Importante eso que lo preguntan. Ahora, las fibras de Purkinje, ellas están en el espacio subendocárdico, ¿cierto? Que les había contado. Entonces, para ubicarnos aquí, este es el endocardio. Toda esta cosita. Entonces, debajo de él, pues va a tener su tejido conectivo denso que tiene el endocardio y la capa subendocárdica. En esta capa subendocárdica vamos a encontrar las fibras de Purkinje, ¿cierto? Que esas fibras, pues, esos son como células musculares especializadas, ¿cierto? Entonces, ellas tienen un núcleo, tienen mucho citoplasma, muchas mitocondrias, mucho glucógeno, pero pocas miofibrillas, porque recordemos que ellas no necesitan miofibrillas
porque pues ellas ya no tienen la función de contraerse, ¿cierto? Entonces todas esas características van a darle esa poca coloración, ¿cierto? Que se ve como más pálido, a veces depende qué tan colorado o no colorado esté, se ve casi que transparente, ¿cierto? Entonces vean, por ejemplo, que estas son células ya miocárdicas, células cardíacas musculares, vean que son más coloraditas que estas fibras de Purkinje. Importante eso. Muy importante también, recordemos que estas células del sistema de conducción, estas células del sistema de conducción, se despolarizan espontáneamente, ¿cierto? Eso significa que están así relajaditas y de un momento a otro ¡paz! Se despolariza. ¿Qué pasa? Eso va a hacer que ella funcione así solita. Entre más arriba esté, ¿cierto? Más arriba esté, esto es abajito, entre más arriba esté, más rápido, con mayor frecuencia, se van a despolarizar espontáneamente. Entonces vemos aquí que el nodo sinusal, más o menos de 60 a 90 o de 60 a 100 veces por minuto, pues se va a despolarizar espontáneamente. Es un montón de veces por minuto. Pero por ejemplo vemos que el nodo AB, o ya por aquí las fibras de Purkinje y eso, se despolarizan ya más poquitas veces por minuto, ¿cierto? ¿Qué tenemos importante aquí para decir? Ellas se van a despolarizar si nadie las toca, así espontáneamente. Entonces, las células del nodo sinusal, que se llaman células P, porque viene del inglés pacemaker, o la misma cosa que células marcapasos, esas células se van a despolarizar cada 60 a 100 veces por minuto. Entonces a cada ratico se están despolarizando y les mandan el impulso a las otras. Si estas células por alguna razón X, Y motivo dejan de funcionar, pues ya no hay nadie quien le diga a este nodo atrioventricular que se despolarice 60 a 100 veces por minuto, ¿cierto? Entonces este nodo tranquilo de la vida, él se despolariza entonces a su ritmo, ¿cierto? Se despolariza espontáneamente, sí, pero a su ritmo, ¿cierto? Entonces, entre más abajo, más lento o más tiempo se demora en despolarizarse. Es decir, menos contracciones por minuto va a haber, ¿cierto? Menor frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa? Entre más abajito, pues más se demora. Entonces, si normalmente el marcapasos es el nodo sinusal, pero por alguna razón se daña, entonces ya lo va a tomar el nodo atrioventricular, la frecuencia cardíaca se va a disminuir drásticamente, por debajo de 60 seguro. Una frecuencia cardíaca, pongámosle de 40 latidos por minuto, si no es que menos. Entonces eso es muy importante porque eso se pregunta. Listo. Ahora hablemos de la clasificación de las arterias. Van a ver de gran calibre, mediano calibre y pequeño calibre. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, las de grande calibre pues son de un calibre superior o igual a 1 centímetro, que es lo mismo que decir 10 milímetros, ¿cierto? También se le dice pues arterias elásticas. ¿Cuáles son? La aorta, el tronco pulmonar, arterias pulmonares, subclavias y arterias coronarias. Muy importante las arterias coronarias, que pues saber que se clasifican como arterias de gran calibre o arterias elásticas. Porque ellas, a pesar de que su diámetro no es así, no es tanto, se consideran de gran calibre o elásticas porque tienen un gran componente elástico, ¿cierto? Entonces es muy importante porque se pregunta. ¿Las arterias coronarias qué son? ¿Arterias elásticas o de gran calibre? ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto ahorita lo hablo. Ellas van a tener como esa función más de ser elásticas, ¿cierto? Su función es ser elásticas para pues mantener la presión y hacer que haya un flujo constante, porque cuando llega la sangre, pues ellas se distienden, las fibras elásticas se distienden, pero cuando digámosle que están diástole, pues ya no está llegando nueva sangre. Pero como la arteria se anchó, pues ella es elástica, es decir, que
ella se puede estirar, pero siempre vuelve a su forma natural. Entonces, como se distendió, pues vuelve y se comprime, digámosle, y eso hace que pues, siempre haya flujo. Entonces, ella pues, van a tener esas funciones. Luego vamos a tener las arterias de mediano calibre, musculares o de distribución, que acá una característica muy importante es que tienen una túnica media con mucho músculo liso, pero pocas fibras elásticas, ¿cierto? Estas de gran calibre tenían muchas fibras elásticas, las de mediano calibre ya tienen más poquitas. Importante, tienen vasa vasorum, ¿cierto? Tienen vasos de los vasos en la túnica adventicia, recordemos que siempre son. ¿Cuáles son las de mediano calibre? Las que pues, generalmente son como que ramas de la aorta y pues tendrían un nombre propio, no sé, arteria cubital, femoral, ¿cierto? Y luego tenemos unas más pequeñitas que son las de pequeño calibre o arteriolas, ¿cierto? Que son como las más chiquiticas. Ahora, vamos a tener capas o túnicas en estos vasos sanguíneos. Muy importante sabérselas. Van a haber tres: una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa o adventicia. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos las capas. ¿Qué compone la túnica íntima? Entonces va a componerla este endotelio, ¿cierto? Este endotelio. Recordemos que tiene pues la lámina basal, el endotelio siempre tiene su lámina basal. Va a tener un subendotelio y va a tener algo muy importante que es la lámina elástica interna, ¿cierto? O membrana elástica interna o membrana limitante interna, ¿cierto? Tiene varios nombres. Pues esta lámina tiene fenestraciones, acordémonos de eso, ¿cierto? Que esas fenestraciones, pues básicamente esa lámina elástica interna sirve para que eh, difundan mejor las partículas, ¿cierto? A regiones como más profundas de la pared arterial. Entonces recordemos que la arteria eh, pues se nutre de la sangre que lleva por la luz de la arteria, ¿cierto? Entonces todas esas partículas, digámosle el oxígeno, se va a difundir por estas células para llegarle a las más externas, ¿cierto? Para facilitar esa difusión, ese paso de lo más interno a las partes más externas, esta lámina elástica interna tiene esas fenestraciones. Listo. Recordemos también que la función de la túnica íntima es que haya un flujo laminar, ¿cierto? Que pues yo creo que ya todos recordamos que es un flujo laminar, pero básicamente este es el vaso sanguíneo y que la sangre va como así, como si fuera una bala, ¿cierto? La parte central va más, digámosle, más rápido, más adelante, que las partes donde se choca con la arteria, porque pues por acá hay más fricción, entonces la sangre de aquí se devuelve hacia atrás, ¿cierto? Entonces, pues eso, importante. Recordar que la función de la túnica íntima, entre muchas, es que haya un flujo laminar. Ahora, la túnica media o túnica muscular, que también se le llama, porque su componente principal es el músculo, ¿cierto? Es el músculo liso. ¿Por qué es músculo liso? Pues porque nosotros no podemos mover a voluntad el tono muscular de las arterias, ¿cierto? Entonces, como usted sabe eso, pues, músculo liso, que es involuntario. Eh, Generalmente, pues la túnica media es la capa o la túnica más grande del vaso, la capa más gruesa, ¿cierto? En un vaso, lo más grueso generalmente es la túnica media o muscular. Eh, Ella pues va a tener también una lámina elástica externa, como la interna separa la túnica íntima de la túnica media. La lámina elástica externa va a separar la túnica media de la túnica adventicia. Y por último, la túnica más externa o túnica adventicia, pues es esta, que básicamente es tejido conectivo, ¿cierto? Que se difunde como con ese tejido conectivo circulante que hay.
recordemos también, muy importante, que en la túnica adventicia hay los vasa vasorum, ¿cierto? Los vasos de los vasos, que como las arterias se nutren por la pared arterial se nutre por la sangre que lleva en su luz, pues claro, de aquí, del endotelio a la túnica externa pueden haber fácil 40 capas de célula. Pues ya por aquí la túnica adventicia, pues ya pues que va a tener nutrientes, ¿cierto? Entonces por eso son estos vasa vasorum, para darle nutrientes a las células más externas de la pared arterial, que normalmente pues no tendrían esa buena aporte de nutrientes, dado pues por las partículas que se difundan de la luz arterial a, a las células pues de la pared arterial. Por ende, las vasovasorum de las venas van a ser pues más prominentes que en las arterias. ¿Por qué? Pues claro, las venas llevan sangre desoxigenada. Entonces, ¿qué nutrientes van a poder pasar de la luz arterial a la pared de la arteria? Pues casi nada, ¿cierto? Porque no lleva mucha sangre oxigenada. Entonces, por eso los vasa vasorum en las venas es aún más importante, ¿cierto? Son aún más importantes. Ahora, ya conociendo las túnicas de los vasos sanguíneos, quiero comentar que en las arterias elásticas, en la túnica íntima, van a tener el factor von Willebrand, que es para la coagulación, y también van a tener selectina P, que eso es como para la migración de los neutrófilos desde la luz de la arteria hacia el tejido conectivo circulante, ¿cierto? Quería comentar eso nomás. Y bueno, muy importante recordar esto porque lo van a preguntar, que los aneurismas de la aorta abdominal son más comunes por debajo de las arterias renales, ¿cierto? Recordemos entonces, las arterias renales salen ahí de la aorta abdominal. Por debajo de las arterias renales es más común que se den esos aneurismas de la aorta abdominal. ¿Por qué? Porque ya, como a ese nivel de la aorta abdominal va a tener menos capas de células, entonces digamos ya no va a tener de 40 a 70, sino que tiene menos capas. Entonces pues claro, si tiene menos capas es más susceptible a generar un aneurisma. Ahora, ya vimos las arterias, entonces ¿qué pasan los capilares? ¿Cierto? Con esas túnicas. Pues ellos solo van a tener una túnica íntima, solo tienen eso. Ellos no tienen muscular, ellos no tienen nada de eso. Entonces, esas se conforman por el endotelio, la lámina basal y los pericitos, que los pericitos serían como ese análogo de la túnica muscular, que pues le van a ayudar a la vasoconstricción y vasodilatación. Van a haber tres tipos de capilares, como sabemos, continuos, fenestrados y sinusoides. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Muy importante sabérselas porque fijo lo van a preguntar. Los capilares continuos tienen un endotelio y una lámina basal continuos, ¿cierto? Los capilares fenestrados van a tener un endotelio fenestrado, ¿cierto? Con huequitos, pero su lámina basal va a ser continua. Y los sinusoides van a tener un endotelio y una lámina basal fenestrados, ¿cierto? Van a tener huequitos tanto en el endotelio como en la lámina basal. Ahora, venga, ¿y qué pasa en las venas? ¿Cierto? Bueno, en las venas básicamente lo que tenemos aquí. Las vénulas, vamos a ir de las más chiquitas a las más grandes. Entonces las vénulas postcapilares van a tener nomás un endotelio, una lámina basal y un pericito. Básicamente parece un capilar, ¿cierto? Luego le siguen las vénulas musculares. Estas pues ya tienen una túnica media, ¿cierto? Pero de una o dos capitas pues de músculo liso, no tienen mucho. Y su túnica adventicia es muy delgada. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las musculares de las pequeñas? Que las pequeñas tienen una túnica media pues ya de dos o tres capas. No es mucha pues la diferencia, pero dos o tres capas. Pero su túnica adventicia es gruesa. Luego, las venas medianas.
Las venas medianas tienen una característica importantísima, que es que tienen válvulas que impiden pues que la sangre se devuelva por gravedad. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener aquí unos vasos, unas venas, ¿cierto? Digamos que estas son unas venas de las piernas. Entonces la gravedad va a hacer que la sangre haga esto, para abajo, ¿cierto? Pero pues uno no puede tener la sangre allá en los pies toda la vida, ¿cierto? Tiene que devolverse. Entonces van a haber unas válvulas, más o menos así, digámosle, cerradas pues, que cuando la sangre llegue, por ejemplo aquí, cuando llegue ahí va a hacer que no se pueda devolver la sangre. O sea, hágale de cuenta un checkpoint. Hasta ahí llegó, ¿cierto? Hasta ahí llegó. Sigo aquí, frum, llegó a este espacio. Ya si se quiere devolver, pum, acá está la válvula que no la deja devolver. Ahora, ¿qué pasa? Las válvulas pues pueden estar malas. Claro, obviamente pueden estar malas. ¿Qué pasa ahí? Eso va a generar varices, ¿cierto? Van a generar varices. ¿Por qué? Pues claro, ¿qué son las varices? Como esa dilatación de las venas. Si la sangre no se puede, pues no puede regresar al corazón, sino que se queda ahí abajito, pues se va a quedar ahí abajo toda la vida, ¿cierto? Entonces van a mantener ahí dilatadas y por eso se ven esas varices. Las varices se ven en las venas superficiales. Y ahora ya pues, ¿cuál es la diferencia contra las venas grandes? Pues que las venas grandes van a tener una túnica media relativamente más delgada y una adventicia relativamente más gruesa. Recordemos, las arterias tienen una capa muscular más gruesa que la capa muscular de las venas, ¿cierto? Si es una arteria y una vena del mismo tamaño, la capa muscular de la arteria es más grande que la vena, ¿cierto? Eso es muy importante. Entonces vamos a poner, vamos por aquí, ¿cierto? La capa muscular, eso es una cosa así súper gruesa de la arteria. Pero la vena, digámosle que tiene el mismo tamaño. ¿Qué pasa? Como la vena no tiene una capa muscular tan pronunciada, va a tener el mismo tamaño, pero sin esa capa muscular gigante. Entonces, ¿qué va a hacer? Que la capa muscular de la arteria sea más prominente que en la vena, pero la luz tubular aquí, pues la luz del vaso, por aquí, pues la luz del vaso es más grande, ¿cierto? Por aquí le caen pues, más cosas porque es más grande, ¿cierto? Es un tubo más grande porque no tiene esa gigante capa muscular por aquí, ¿cierto? Entonces, recordemos, la capa muscular de las arterias es más grande que las venas, pero las venas pues van a tener una luz más grande que las arterias, pues obviamente de su mismo tamaño, no más a comparar una arteria aorta con una vénula poscapilar, ¿cierto? Pero bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.